Advertencia. El siguiente video fue hecho con fines de entretenimiento. No se busca ofender a alguien con ello. Todos y cada uno de los recursos de este video, como imágenes, clips, viñetas y la propia franquicia de Sonic, no son míos. Todos los derechos son para sus respectivos creadores. La vida, al final, no es más que un chiste de mal gusto. Un espectáculo absurdo donde las reglas las dicta la moral, esa invención humana que nos encadena y nos limita. Nos enseñan a ser buenos, a seguir las normas, a respetar un código que nunca cuestionamos. Pero la verdad es simple. No existen las personas buenas. Y si las hay, el mundo se encarga de destruirlas. La bondad no es más que una máscara creada por el miedo. Miedo al juicio, a la soledad, a la condena. Yo nunca fui una mala persona. Hice lo que creí correcto, intenté vivir de acuerdo con las reglas. Pero aquí estoy ahora, atrapado en un vacío interminable. Morí. No sé cómo ni cuándo exactamente, pero lo hice. Y lo único que me quedó fue este limbo oscuro, un lugar donde no hay tiempo ni espacio, solo silencio y soledad. No sé cuánto tiempo he estado aquí. Horas, días, años, no importa. En este lugar, el tiempo carece de significado. Y mientras vagaba en la penumbra, me preguntaba si este era mi destino. Si hubiera sabido que todo terminaría así, habría hecho las cosas de otra manera. Habría dejado de preocuparme por ser bueno. Habría disfrutado más, vivido sin miedo. Pero ya es tarde para arrepentimientos. O eso creía. De repente, algo cambió. Fue como un destello en la oscuridad, un parpadeo involuntario, y todo se transformó. La nada infinita desapareció, reemplazada por una sensación extraña. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en el limbo. Estaba dentro de una cápsula. La cápsula era fría, brillante, llena de luces parpadeantes y un zumbido constante que me envolvía. Intenté moverme, pero algo no estaba bien. Mi cuerpo se sentía rígido, extraño, como si no me perteneciera. Miré mis manos, pero lo que vi no fueron dedos humanos, sino garras metálicas afiladas. Mi piel había sido reemplazada por placas de acero oscuro, y mi pecho brillaba con un resplandor anaranjado que pulsaba con un ritmo mecánico. Cuando la cápsula se abrió, di un paso hacia afuera, tambaleándome ligeramente. El reflejo de un vidrio roto en el suelo llamó mi atención. Me incliné para verlo, y lo que vi me dejó sin aliento si es que aún podía respirar. Mi rostro ya no era mío. Dos ojos brillantes y anaranjados me devolvían la mirada, con líneas de código desplazándose dentro de ellos como si estuviera viendo el mundo a través de un visor de realidad aumentada. Retrocedí por puro instinto, pero el crujido de los vidrios bajo mis pies me detuvo. Miré mi reflejo desde varios ángulos, y la verdad se hizo clara. Ya no era humano. Mi cuerpo era una máquina, un diseño perfecto y letal. Mis movimientos eran precisos, pero carentes de vida. Mi esencia había sido reemplazada por engranajes, cables y acero. Y entonces lo escuché. Una voz fría y monótona resonó en mi mente. Furnace. Ese era mi nombre ahora. Ya no era la persona que fui. Fui renacido, transformado, reconstruido. ¿Pero por quién? ¿Y para qué propósito? Conforme mi entorno se aclaraba, lo entendí. Este no era el lugar del que venía, ni el limbo que había dejado atrás. Era un mundo completamente nuevo, lleno de colores vibrantes y estructuras extrañas. Me sentía fuera de lugar, como un intruso en un universo que no reconocía, pero que al mismo tiempo despertaba algo en mí. Una energía, un impulso, algo que me empujaba a moverme, a explorar. Mientras daba mis primeros pasos en este mundo, sentía que mi existencia estaba fuera de contexto, como si yo perteneciera a otro lugar, a otro propósito. Y sin embargo, aquí estaba, con un cuerpo que no pedí y un nombre que no elegí. Furnace, el intruso metálico en un mundo que no era el suyo. El zumbido metálico de sus pasos resonaba con fuerza en los estrechos pasillos, un eco que parecía interminable. Las luces parpadeaban, algunas apenas lo suficientemente fuertes para romper la penumbra. Sin embargo, el fuego que ardía en su núcleo, visible a través de las rejillas de su torso, iluminaba la oscuridad con un resplandor anaranjado, dejando inútiles aquellas luces integradas en los pasillos.
Caminaba despacio, sus sentidos ajustándose al nuevo cuerpo y al entorno desconocido. Cada paso era acompañado por el crujir metálico del suelo, mientras sus ojos codificados escaneaban el área. Los pasillos eran fríos, asépticos, un lugar que parecía olvidado por el tiempo. No había sonidos de vida, solo el ronroneo distante de sistemas que aún funcionaban. Mientras avanzaba, no podía evitar reflexionar sobre su situación. ¿Reencarnó? ¿Era este su destino tras la muerte? Su mente repasaba fragmentos de recuerdos, especialmente su fascinación por el universo de Sonic. Había sido fanático de los videojuegos y cómics, conocía bien a los personajes, las historias y los mundos que tanto le emocionaban en su vida pasada. Pero ahora, encontrarse como Furnace, el siniestro robot psicópata de una versión oscura y retorcida del Eggman venezolano y rojizo, era algo completamente distinto. La emoción se mezclaba con el desconcierto. Reconoció su nuevo cuerpo, pero no el lugar en el que se encontraba. Eso lo mantenía en duda. ¿Estaba realmente en el mundo de Sonic? Si lo estaba, ¿cómo había llegado allí? ¿Por qué ese cuerpo? No podía confirmar nada todavía. Solo sabía que estaba en un lugar extraño, y la sensación de aislamiento era abrumadora. El fuego de su núcleo iluminaba una nueva bifurcación en el pasillo. Al fondo, una luz diferente captó su atención, una mucho más brillante. Parecía ser la luz del día. Aceleró el paso, dejando atrás los fríos pasillos, hasta que finalmente emergió al exterior. Lo primero que vio fue el horizonte. Un cielo despejado y el inmenso mar que abrazaba una isla llena de escombros. Caminó unos metros, observando con detenimiento su entorno. Pedazos gigantes de metal oxidado se esparcían por el terreno, como si una gran batalla hubiera tenido lugar. Entre los escombros, reconoció restos de Badniks destruidos, motobugs aplastados, chasis de caterpillars reducidos a chatarra. En ese momento, algo dentro de él se encendió. No había duda, este era el mundo de Sonic. Los restos de Badniks eran inconfundibles, pero el lugar seguía siendo un misterio. Miró a su alrededor, tratando de reconocer el área, pero nada encajaba con los mundos que recordaba de los cómics y los videojuegos. Entonces, giró su mirada hacia el lugar del que había salido. Una estructura imponente se alzaba en la distancia, oxidada pero aún imponente. Sus ojos codificados escanearon las líneas y curvas de la estructura hasta que la reconoció: la Estación Espacial Egghead. La visión lo dejó atónito. Esa estación era una de las mayores creaciones de Eggman, pero se suponía que fue destruida en Sonic 3. Era como si este sitio hubiera operado en secreto, completamente ajeno al conocimiento de su supuesto creador. La confusión creció dentro de él. Este lugar, algo en él se sentía conocido. Intentó hilar recuerdos, reconstruir lo que sabía. Finalmente, lo recordó: la Isla Chatarra. Era un lugar del universo de los cómics de Sonic y Doo, un sitio donde los Badniks deteriorados eran reparados y el lugar de descanso de la Egghead. Sin embargo, en las historias que conocía, ese trabajo lo realizaba un robot autónomo, Sigma creo que se llamaba. Pero algo no cuadraba. La isla que tenía frente a él parecía desolada, vacía. No había rastros de vida ni de los Badniks en funcionamiento que debían habitarla. La estructura que reconoció como la Egghead parecía también abandonada, aunque aún mantenía cierta funcionalidad. Tal vez no estaba viendo el lugar como lo recordaba de los cómics. ¿Y si este era un punto anterior a los sucesos que conocía? Es lo más probable ante la falta de los Badniks, era posible que las cosas que sabía aún no hubieran ocurrido. La idea lo dejó inquieto. Si realmente estaba en un momento anterior a los eventos que conocía, ¿qué significaba eso para él? ¿Tenía alguna posibilidad de cambiar el curso de los acontecimientos, o simplemente estaba destinado a observar cómo todo seguía su curso? Por ahora, no tenía respuestas. Miró de nuevo a su alrededor, sintiéndose extraño. Era como si él fuera la única presencia con vida en ese lugar, aunque sabía que ya no podía considerarse humano. Apretó sus garras metálicas, decidido a explorar más a fondo. Si iba a encontrar respuestas, sabía que estaban aquí, ocultas entre las ruinas de esta isla desolada. Furnace se dio la vuelta, dejando atrás el paisaje desolado de la Isla Chatarra y regresando a la estructura imponente que dominaba el horizonte: la Egghead.
Cada paso que daba resonaba con un eco metálico, acompañado por el leve zumbido del fuego que ardía en su núcleo. A medida que avanzaba por los pasillos, las luces intermitentes parecían luchar por mantenerse encendidas. La atmósfera era opresiva, como si el lugar estuviera vivo, observándolo. Después de un largo recorrido, pasando por corredores interminables y cámaras vacías, finalmente llegó a una sala amplia. En el centro, una consola masiva permanecía intacta, un vestigio de tecnología avanzada, aunque evidentemente desgastada por el tiempo. Furnace se acercó con cautela, observando las pantallas ennegrecidas y los paneles cubiertos de polvo. Colocó una mano metálica sobre la consola, el fuego en su interior parpadeando mientras una corriente eléctrica recorría los circuitos inactivos. Para su sorpresa, la computadora principal cobró vida con un destello de luz, emitiendo un zumbido bajo que reverberó en toda la sala. Las pantallas se encendieron una por una, proyectando líneas de código y sistemas de diagnóstico. Por pura suerte, la máquina aún funcionaba. Accedió a los datos con sus manos mecánicas, sus ojos analizando rápidamente la información que aparecía en pantalla. Lo que encontró lo dejó paralizado por un instante. Las líneas de texto y las imágenes que se desplegaban frente a él eran inconfundibles. Este era el mundo de Sonic, pero más específicamente, se encontraba en un momento crucial de su historia. La gran guerra contra Eggman estaba en curso. Las fuerzas de la resistencia lideradas por Sonic y sus amigos luchaban desesperadamente contra el dominio del Dr. Eggman y su ejército de máquinas. Furnace continuó investigando. Los datos indicaban que estaba justo en los eventos de Sonic Forces, el conflicto que decidiría el destino del mundo. Más aún, parecía que después de esa guerra, los eventos que conocía de los cómics de Sonic y Dust seguirían. Había llegado a un punto crítico de esta historia, un momento de caos y posibilidades infinitas. Retrocedió un paso, procesando lo que acababa de descubrir. Miró sus manos metálicas, el reflejo anaranjado del fuego interno iluminando su rostro robótico. ¿Qué mierda?, murmuró para sí, mientras sus pensamientos se entrelazaban con una emoción inesperada: excitación. Era incapaz de recordar cómo había llegado hasta aquí, pero ahora, eso no importaba. Observó su cuerpo, las líneas afiladas y el poder que sentía fluyendo por cada circuito. Este cuerpo, murmuró, alzando una de sus manos. Con un leve pensamiento, el núcleo de calor en su interior aumentó su temperatura. Sus dedos comenzaron a brillar al rojo vivo, emitiendo un calor abrasador que deformaba el aire a su alrededor. Era una muestra del potencial destructivo que tenía. Cerró el puño, sintiendo el poder en su control total. Este cuerpo es increíble. Miró de nuevo las pantallas de la computadora, viendo imágenes de Sonic, Eggman y la Resistencia. El caos de la guerra era palpable incluso a través de los datos. Este mundo, continuó, su voz reverberando con un tono mecánico y profundo. Este mundo es mío para explorar, para dominar, para hacer lo que yo quiera. Las luces del cuarto parpadearon una vez más, como si respondieran a su declaración. Furnace bajó la mano, el fuego en su núcleo rugiendo con intensidad mientras tomaba una decisión. Y así será. Con esas palabras, giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia el exterior. Tenía un mundo entero por delante, un mundo que estaba al borde del colapso y que él podía moldear a su antojo. No había reglas que lo limitaran, no había moral que lo atara. Furnace no era un héroe, era una fuerza libre, y ahora, este universo sería su nuevo terreno de juego.